En el video de ahora vamos a hacer el análisis de convergencia del método de Newton, pero ocupando SymPy. ¿Ya? En el análisis de convergencia del método de Newton, recordando un poco, llegábamos a expresiones así, ¿ya? Donde todas estas cosas que quizás uno ve que vamos a tener que multiplicar muchos términos, vamos a tener que ocupar la notación asintótica y sus propiedades, ¿ya? Porque si recordamos un poco, lo que nosotros teníamos era que esto, el f de x evaluado en x sub i y la f' evaluada en x sub i, las queríamos escribir como un polinomio, ambas, y así después nosotros simplificar y ocupar las propiedades de la notación asintótica. Y para eso, claro, ocupábamos varios trucos. Por ahí estaba el truco de la serie geométrica, y en general teníamos que hacer muchas multiplicaciones y quizá ahí uno puede cometer errores, y la idea es poder hacer esto, el desarrollo de ocupar este truco, simplificar, ocupando SymPy, ¿ya? Porque, claro, en el método de Newton quizás nosotros lo podíamos hacer como a mano y expandir ciertos términos que en realidad eran pocos y simplificar, pero la idea es poder apoyarnos de SymPy y nosotros no tener que estar haciendo toda esta manipulación de asintóticas. Y porque, claro, nosotros con el método de Newton solamente tenemos que calcular la expansión de f y de f', y hacíamos este truco y multiplicamos, pero el problema es que para otros métodos vamos a tener expresiones que son más complicadas. De hecho, en uno de los videos anteriores ponía un método que tenía hasta una segunda derivada, unas multiplicaciones, y ahí ya hacerlo a mano es demasiado trabajo, y la idea es poder hacerlo ocupando SymPy, ¿ya? Vamos a ocupar SymPy para hacer el análisis de convergencia del método de Newton, pero para eso primero tenemos que expandir f y f'. Quizá uno puede decir que pero igual estamos haciendo como cosas nosotros a mano. En realidad es para facilitarle un poco el trabajo a SymPy, ¿ya? Recordamos que SymPy es una librería que podemos ocupar, o sea, que vamos a ocupar en Python. Y nosotros, o sea, en realidad el trabajo que va a hacer por nosotros va a ser el de simplificar la expresión, ¿ya? Para eso nosotros le tenemos que pasar las expansiones, o sea, tenemos que pasar el f, el f' o lo que tengamos en nuestro método como un polinomio, ¿ya? Para eso ocupamos la serie de Taylor. En este caso, en el método de Newton solamente tenemos que ocupar la expansión de f y de f', porque no necesitamos más, ¿ya? Recordamos, la expansión de Taylor de f es así. Esto deberían poder hacerlo muy fácil, o sea, es ocupar la definición de la serie de Taylor centrada en el x super asterisco o y asterisco, que es el cero de la función, ¿ya? No es que x asterisco sea cero, o sea, podría serlo, dependiendo de la función, pero el x asterisco es el punto que nosotros buscamos, ya en todos estos problemas, que sería el cero de la función. Entonces nosotros expandimos esto, bueno, ocupamos que x menos el x asterisco es el error, el e, y aquí esto, S, M, N y P son los que están definidos aquí arriba, que si se fijan no deberían tener problema con esto. Simplemente estamos fijando el coeficiente que acompaña el término cuadrático, el término cúbico, y así uno podría seguir, ¿ya? Y vamos por esto, lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, bueno, y aquí ocupamos algo que ya deberían ustedes manejar bien, que es que f evaluado en x asterisco no está en la otra, en los pasos que están más abajo, porque x evaluado en x, o sea, f evaluado en x asterisco es 0, ¿ya? Eso deberían, por definición. Entonces lo escribimos de esta forma, factorizamos, ¿ya? Ahí no deberían tener problema. Hasta aquí es lo mismo que hemos hecho. Si se fijan, aquí no hemos ocupado SymPy ni nada. Esto es lo mismo que habíamos hecho antes. Hacemos lo mismo para la derivada, ¿ya? Y ocupamos el mismo m, n, p, y podríamos ocupar más letras para los coeficientes que van saliendo en la expansión en serie de Taylor de f. Y aquí, si se fijan, nos va a quedar distinto a este, porque esta es de la derivada, ¿ya? Es de la derivada, no es de la función. Hay que tener cuidado. Por eso aparecen estos números acá, y ahí uno se tiene que dar cuenta que en realidad, si ustedes expanden más de estos términos, los pueden hacer con el mismo SymPy, pueden expandir para ver cómo queda la serie de Taylor con más términos, ¿ya? Pueden hacerlo con matemática, como quieran. O sea, en realidad, solamente para ver eso y para que ustedes vean en el curso, si les piden ocupar SymPy, tienen que ocupar SymPy, ¿ya? Entonces tenemos esto, y a SymPy nosotros le vamos a tener que pasar
el f, el f' en este caso, y él nos va a poder simplificar. O sea, igual le tenemos que facilitar un poco el trabajo, no puede llegar y pasar el f y nos va a hacer solo la expansión, sino que nosotros le pasamos las expansiones. Entonces, aquí vemos que yo defino funciones para f y f', que son solamente las dos cosas que yo necesito en el método de Newton, porque el método de Newton ocupa f y f'. El fpc lo defino, ¿cierto? Que es como la derivada fp evaluada en el 0. Por eso le pongo c, el que sería el x asterisco, ¿ya? Si nos fijamos, la definición de f de e sería esta, ya donde sería fpc, que es la de f' evaluada en el 0, y esto que sigue. Si nos fijamos en el fp, debería ser esto mismo, fpc, por esto. ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué cosa hay que notar lo primero? Es que ¿qué aproximación estoy ocupando yo? ¿O hasta qué término estoy expandiendo? Si recordamos, yo claramente esto de aquí, puedo decir que todo esto es O de 1 o es O de E. ¿Ya? Deberían eso recordarlo. Si yo quiero incluir como un O de E al cuadrado, tendría que dejar E más O de E al cuadrado. O también podría dejarlo como E más ME al cuadrado más O de E al cubo. Y así uno podría seguir dependiendo de cuál es la aproximación que yo estoy escogiendo. Si nos fijamos, aquí yo solamente me fijé que voy a tomar como los términos constantes y voy a incluir el O de E. ¿Ya? Todo lo que es, o sea, cualquier polinomio en E, o sea, cualquier potencia de E con exponente mayor o igual que 1, lo voy a incluir como un O de E. ¿Ya? Toda la sumatoria que puedo tener, o sea, que voy a tener la serie Taylor es O de E, lo voy a poner. Aquí nos fijamos que el O de E, en la primera, en la definición de F, es porque aquí es E más ME al cuadrado, así que todo esto yo digo es O de E. Si quiero hacer también la expansión de f' solamente para términos constantes, lo que tengo que hacer es poner, o sea, decir que todo esto es O de E, ¿cierto? Pero tengo un 1. ¿Ya? El 1, en el caso anterior el término constante es 0, en este caso es 1. ¿Ya? Así que por eso yo incluyo el 1 más O de E. Mi iteración sería lo del método de Newton, ¿cierto? Que es lo que tenemos acá arriba. Esto sería mi iteración, donde es el E menos el F dividido en F'. Entonces, aquí yo... aquí donde... El primer print es solamente para ver cuánto es el factor F dividido en F'. Es para ver cuánto me da. Y el otro sería el resultado que voy a tener, ¿cierto? Donde al final lo que hago es simplifico la iteración. Que es la función de iteración, que es esta, donde yo le voy a basar las expresiones que construí para F y para F'. ¿Ya? Y aquí es donde yo veo con cuántos términos voy a trabajar. Entonces, aquí veo que ambas son O de E. ¿Ya? ¿Qué me dice eso? Deberían ustedes ya haberlo identificado rápidamente, que ahí en este caso nosotros simplificamos mucho. Y ustedes deberían recordar siempre que el método de Newton es cuadrático. Si hay ceros múltiples, cambia la cosa. Hay que tener más cuidado, pero al final es cuadrático. Y aquí nosotros nos damos cuenta que cometimos el error de considerar muy pocos términos. Que es cuando yo les decía, yo podría decir que cualquier método es O de 1, de orden constante, ¿cierto? Por las propiedades de la notación asintótica. Pero eso no nos dice mucho, porque nos dice el término es mejor o igual que una constante. O sea, que el error se mantiene constante o quizás se achica. Como quizás eso es lo que estamos diciendo. En cambio, yo si digo que es O de al cuadrado y no tengo ni un término más, solamente O de al cuadrado, ahí yo diría el término es como cuadrático o mejor, ¿ya? O más rápido. En este caso sería lineal o mejor, ya, porque tenemos solamente el O de E. Si aquí hubiese salido una constante, ahí no hay nada que hacer. El término, o sea, tendríamos una constante más un O de E. Entonces, si nosotros tomamos más términos, aquí es lo mismo. Simplemente hago esta sería la expansión de f, donde recordamos que el fpc, el f' evaluado en 0. Y aquí voy a hacer la aproximación considerando términos constante y lineal. ¿Ya? O sea, sería la constante más alguna otra constante multiplicada por el e. Y por eso aparece un O del cuadrado. Lo mismo puedo hacer para la derivada, donde si nos fijamos de nuevo, en este caso, aquí estamos tomando solamente el primer término, y en el segundo vamos a tomar los dos primeros términos, porque estamos tomando el término constante y el término lineal. Entonces, sería esto, y volvemos a hacer lo mismo anterior,
vemos cuánto nos da el primer factor, que sería solamente el de la serie, el de la parte de la iteración de Newton, del F dividido en F'. Y aquí vemos que es esto. Eso solamente lo hago porque yo quería ver qué resultaba eso. Pero este sería el resultado, que es cuando nosotros simplificamos toda la iteración. Porque esta sería la iteración del método de Newton. Recordamos que sería un punto menos el F dividido en F'. ¿Ya? Y aquí yo veo que es OD al cuadrado. ¿Qué me dice eso? Que el método es cuadrático o mejor. ¿Ya? Aquí también uno se da cuenta que el decir que el método es cuadrático mejor quiere decir que también perdí información, porque el término podría ser cúbico, podría ser mucho mejor incluso, pero yo quiero saber cuál es la convergencia particular del método. No quiero saber si es así, o sea, quizás nos podría interesar el caso de saber que el término es así o mejor, pero nosotros queremos saber la convergencia del método, ¿ya? Si se fijan, decir que es OD nos dice el término es lineal o mejor. Esto nos dice que es cuadrático o mejor. También nos faltaron más términos. Y si tomamos más términos en la expansión de f y f', aquí, bueno, es lo mismo. Es igual a lo anterior. Si se fijan ahí, estos coeficientes aparecen porque la derivada, o sea, la expansión en Taylor de la f' es distinta a la de f. ¿Ya? Y esa es el m, n, y si ocupamos otra letra más para seguir expandiendo más términos, tienen que definirlo. De hecho, aquí yo al principio los defino, m, n, p. ¿Ya? Y aquí ya me doy cuenta que obtengo un mejor resultado. Porque me dice que la convergencia que obtuvimos en la iteración, eso es lo importante, es m por e al cuadrado, ya, más o de e al cubo. Aquí quizás se me puede pasar alguna constante o algo. Hay que tener cuidado, revisarla. Pero al menos, sí, yo sé que el método de Newton es cuadrático. Y aquí nos damos cuenta que yo lo que digo es que el método es cuadrático. Y hay más términos que son potencias con exponente de 3 o más, pero el método es cuadrático, ¿ya? Porque le estoy sumando el O, que serían términos de E en exponente mayor o igual a 3, pero este término, ya no me puedo deshacer de este término, ¿ya? Quizás aquí va a servir que podemos ver que yo podría incluso tomar más términos de la expansión, ¿ya? Pero el resultado que voy a tener, quizá uno puede pensar que es distinto, pero aquí nos damos cuenta que es el mismo. ¿Ya? De hecho, si yo aquí incluyera un O de E a la 3, absorbería este primer término y este segundo término. Me quedaría M E al cuadrado, que sería el mismo resultado que obtuvimos aquí antes. ¿Ya? Y si yo expando más términos, igual voy a tener como un polinomio en E más un O de E a la 5, E a la 6, pero el término que sería en este caso como el dominante, o el término que se achica más lento, sería el al cuadrado. ¿Ya? Eso es lo importante y eso es lo que nosotros estamos buscando aquí. El término como dominante o el limitante, podríamos decir, es el que crece más lento. O sea, el que se achica más lento. Porque nosotros lo que buscamos con los métodos iterativos es que el error se vaya achicando. Y si yo tengo el polinomio que yo tengo en mi análisis de convergencia, tengo un término que es de menor exponente que todos, es el que me limita. Porque los de mayor exponente se van a achicar más rápido. ¿Ya? Es como lo contrario cuando nosotros analizábamos polinomios y cuando el x crecía. Porque ahí el término que domina es el término de mayor exponente. ¿Ya? Ahí recuerden, hay que repasar las definiciones de notación asintótica. Recordar que hablamos de tasas de crecimiento, por ejemplo, cuando comparamos funciones. ¿Ya? Porque no es la cota superior ni inferior en la notación asintótica, hay que ver que existe un C. Así que eso siempre hay que repasarlo. Pero por esta parte sería solamente eso. Ahí, con el método que ustedes tengan, pueden hacer un procedimiento similar. Lo importante es que a SymPy le tenemos que pasar estos polinomios en E. Y ahí simplificar y ver que el resultado tenga sentido. Ya, si llegamos acá y no sabemos interpretar esto, es porque realmente no sabemos hacer un análisis de convergencia. ¿Ya? Si yo me dicen que hago un análisis de convergencia y llego que es O de 1, chuta, y todos los métodos yo podría decir que quizás son O de 1, ya no me entrega más información. Ya, eso, cuidado.